se lo adelantaba más temprano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, el INAI, informó que se inició una investigación de oficio luego de que el presidente de México exhibió los datos personales de la periodista Natalie Kitreff, quien es la jefa de la oficina del periódico estadounidense The New York Times en México. Tengo en la línea telefónica a Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI, con quien hablaremos sobre este tema. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gusto en saludarle y a toda su audiencia. Gracias por la Igualmente, oportunidad. gracias por estar con nosotros. Bueno, pues lo hecho ayer en la mañanera de dar a conocer el número telefónico de la reportera al mostrar la carta que ella envió para fines periodísticos a la vocería de la Presidencia de la República, ¿constituye una falta administrativa? ¿Qué es cómo se puede caracterizar? Gracias, Pascal, por la pregunta. A ver, todas las autoridades, todos los sujetos responsables en el ámbito público y las empresas en el ámbito privado, que se llama en términos de ley regulados, tenemos un deber, el deber de resguardar los datos personales de las personas que entregan cualquier dato, el nombre, la fotografía, correo electrónico, número de teléfono, y no podemos divulgarlo sin previa autorización de expresa por parte de las personas, salvo casos expresos en la propia ley. En este caso, lo que nosotros hemos determinado en base a la evidencia pública, por todos conocido, es que el día de ayer, ante esta divulgación de un dato personal, que es el número de teléfono, pues vamos a investigar si hay alguna determinación para concluir si estos hechos ocurridos permiten concluir que hay elementos para arribar a una sanción administrativa o no hay elementos para tal efecto. Lo que hicimos nosotros es ejercer una de las facultades que tenemos, que es iniciar una investigación de oficio, porque también puede ser a petición de parte, y una pregunta muy natural pudiera ser ¿por qué iniciamos una investigación de oficio? Sí. Porque se trata de una persona que ejerce una labor sustantiva para la democracia, que es el periodismo. No se trata de la persona, se trata de la De su responsabilidad que tiene, función. Sí. de su función sustantiva. Entonces, efectivamente, en México, pues obviamente no se puede acallar, no se puede socavar la libertad de expresión como un pilar de la democracia y no se pueden realizar este tipo de actuaciones. Nosotros no vamos a determinar sobre la función o sobre el resultado de la investigación, es únicamente determinar si hubo o no una vulneración de datos personales y eventualmente pues llegar a una sanción. Puede también que en base a las pruebas que recabemos se determine que no hay elementos para sancionar a la persona responsable, a quien divulgó el dato personal, pero también obviamente puede encontrar o podemos encontrar evidencia de que sí hubo una vulneración a los datos personales y llegar a una sanción administrativa. ¿Qué sanción podría haber digamos, si se llega a la conclusión de que sí hubo una vulneración de datos personales y es sancionable? ¿En qué podría consistir? Mira, gracias por la pregunta también, para dar claridad. Nosotros lo que hacemos es investigamos, verificamos y ya llegamos a una determinación. Si hay un incumplimiento al deber o a ciertos deberes y principios que establece la ley, lo turnamos al órgano interno de control, en este caso de la Oficina de la Presidencia de la República, y será esa oficina de control que curiosamente depende obviamente del titular del Ejecutivo Federal, pero así está la propia ley, quien aplicaría la sanción. En términos de la ley de responsabilidades administrativas, ¿qué sanciones pueden ser? Amonestación pública, amonestación privada, puede también la ley contempla la inhabilitación, destitución, entre otras, muchas otras, pero es precisamente esta situación a quien le compete ya la sanción, una vez que el INAI ha determinado si hay un incumplimiento a un deber, a un principio o a los dos, y la gravedad también determinarla, pues le corresponde al órgano interno de control. Así está el diseño legal, es precisamente cómo va a suceder en el futuro en este procedimiento, con independencia de que la periodista acuda ante el instituto y presente su propia denuncia. Sí. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar, como una autoridad que somos, de oficio, por la gravedad que presenta y la trascendencia que tiene la divulgación de un dato personal de una persona que, sin importar quién es, ejerce una labor sustantiva como es la libertad de expresión. Bueno, pues entiendo que así lo establece la ley, ese es el marco legal que hay, pero pues si usted me permite una conclusión mía, no de ustedes, que va a ser muy difícil que
la propia Presidencia de la República sancione al presidente por la divulgación de este dato. Así es el diseño legal, es un problema que establece la propia legislación, no solamente en este caso, sino en casos en donde hemos también actuado tanto a petición de parte como de oficio, porque es el órgano interno de control a quien entonces nosotros como sociedad tendremos que vigilar para que cumpla con una determinación del INAI. Es decir, el órgano interno de control no va a cuestionar si hubo o no vulneración, únicamente le corresponde aplicar la sanción. Entonces, hecho lo anterior por parte del INAI, si llegamos a concluir que hay una violación, tendríamos que poner y cuestionar al órgano interno de control sobre su actuación y entonces verificar si hay una independencia o no independencia, como se pretende precisamente, por cierto, en el paquete de reformas del 5 de febrero. ¿Ya hay algún plazo? Digamos, estamos en la hipótesis de que sí ocurrió una falta y aplica una sanción. ¿Hay algún plazo para aplicar esa sanción? Claro, pasado el procedimiento, obviamente el que usted dice, o sea, ya determinamos, hay un plazo en términos de lo que establece la propia ley para que el órgano interno de control aplique, que es un plazo que no debe exceder de 50 días. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello, presidente, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchísimas gracias, Pascal, porque es un tema muy importante, una culturización en la protección de los datos personales. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí está, resumo lo que sucedió el día de ayer. El presidente divulgó una carta en la que el periódico The New York Times pidió a la Presidencia de la República aclarar ciertos puntos para incluirlos en el reportaje que estaban a punto de publicar y que se publicó el día de ayer. Es una práctica regular. De hecho, es una buena práctica que un medio de comunicación pida por anticipado la opinión de alguien que va a ser mencionado en un reportaje, pero al hacerlo, pues se divulgó el número telefónico de la reportera y pues esto es grave en un contexto de violencia y de agresiones y intimidación que han sufrido los comunicadores recientemente en México.